¿Qué tal, amada iglesia? Es un gusto nuevamente saludarles en esta mañana. Gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido juntos de adoración. Y bueno, quiero animarte a continuar conectado, a hacer a un lado toda distracción y a prepararnos para recibir la palabra, así como la tierra tiene que ser preparada para recibir la palabra de Dios, así también nuestros corazones tienen que ser preparados. Vamos a orar para pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el precioso Maestro nos enseñe, pero también nos revele todo lo que Él desea hacer. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en este día por tu presencia y por lo que eres en nuestra vida. Te pido que nos ayudes, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y los que lo escucharán de manera posterior. Y también, Señor, te pido que me ayudes a poder transmitir tu palabra de acuerdo a lo que tú has dispuesto. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Muy bien, hoy estoy, como ya sabe, terminé la serie anterior, Cronos, le animo a que la escuche. Y hoy yo quiero comenzar con una nueva serie que se llama Marcados, que tiene que ver con lo que es la cruz. El tema de este mensaje es la cruz. Y yo creo que quien realmente ha conocido a Jesucristo y cada uno de los discípulos, creo que fueron marcados por este acontecimiento. Y yo creo que Dios desea que cada uno de nosotros podamos de la misma manera ser marcados para todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y a veces sucede con temas como el siguiente, que si usted tiene algunos años de conocer a Cristo, pues tal vez ya ha escuchado mensajes acerca de esto, ¿verdad? Y estaba yo leyendo de un autor que respeto mucho, que decía él que tenía 27 años predicando en una iglesia, en un púlpito en la ciudad en Londres, y él decía: me temo que ya lo he dicho todo acerca de esto. Pero después dice él que reflexiona y le dice: Señor, perdóname, porque creo que ni siquiera he alcanzado a completar el tema, y es un tema tan fascinante. Entonces yo quiero animarte a que lo podamos recibir de esta manera. Algunas veces, cuando has visto algo varias veces, pueden haber puntos ciegos en nuestra vida, pero si nosotros vemos con detalle esto, nos vamos a dar cuenta que Dios quiere revelar cosas nuevas. Gálatas capítulo 6, verso 14, ¿sí? Pablo dice a los Gálatas, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pablo decía: yo no tengo nada en qué gloriarme si no es en Jesucristo, si no es en lo que Él ha hecho, en su sacrificio, en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no puedo hablar de la cruz sin hablar de Jesús. Todos nosotros sabemos esto, que cada uno, cuando oímos la cruz, oímos la palabra cruz, pensamos en Jesús y pensamos en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí? Y al ver la cruz y al ver lo que Cristo hizo en la cruz, nos surge una pregunta, o a mucha gente le surge esta pregunta: ¿por qué murió Jesús? Y la respuesta siempre nos la da Dios. Y algo importante, que Cristo Jesús murió para tratar con el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Todos nosotros sabemos, la Biblia nos registra en el libro de Génesis cómo el Señor había creado a Adán y Eva y los tenía en ese lugar que Él había preparado, y disfrutaban de una comunión con Dios. Pero la Escritura nos habla que el hombre y la mujer oyeron las mentiras de Satanás, y como consecuencia se apartaron de Dios, y la desobediencia entró en sus vidas, y todo esto trajo muchas consecuencias. Entonces yo creo que el gran problema de la humanidad es el pecado. Así lo dice la Escritura. Ahora, muchas veces tenemos ideas distorsionadas en cuanto a lo que es el pecado.
la Biblia habla en cuanto a ello, y es muy importante que nosotros podamos entender esto para poder ver qué es lo que Dios quiere darnos, ¿sí? El diccionario expositivo Vine habla en cuanto a lo que es el pecado y habla acerca de ser alguien que se desvía del camino, como Adán y Eva, que se desviaron del camino que Dios había planeado, como cuando algo es torcido, sí, como que se pierde su forma, errar, de no dar en el blanco, resbalarse deliberadamente, como cuando a alguien le estás dando una advertencia y deliberadamente lo hace y se resbala. Y habla de un peso agotador que trae dolor. Y todos nosotros sabemos que así es, lamentablemente, y todos lo sabemos en carne propia, cuando hemos vivido en esa desobediencia, todo esto ha tenido lugar, ¿sí? Ahora, muchas veces tratamos de definir el pecado en cuestión solamente de malas o en términos de malas acciones o de cosas equivocadas que hemos hecho, pensado o dicho, ¿sí? Pero la esencia del pecado es algo mucho más. Y cuando la Escritura habla acerca de la esencia del pecado, en toda la Escritura nos habla de lo que es rebelión contra Dios. ¿Sí? Es de manera decidida decirle no a Dios, a lo que Él ha dicho. Tiene que ver con la ruptura de la relación con Dios y tiene que ver con separarse de Dios. Entonces, cuando la Escritura habla acerca de pecado, no solamente habla de malas acciones, que son esas consecuencias, sino dice que antes de ello viene una ruptura en la relación con Dios, viene una separación, viene una rebelión de la voluntad de Dios. Entonces, es algo que la humanidad entera ha sufrido. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que no hay ni un solo justo, que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ante este gran problema, no hay manera que el hombre pueda desarraigarse del pecado por sí mismo. Por ejemplo, la religión no pudo con ello, ni podrá. La moralidad no pudo con esto y la educación tampoco pudo con esto, ¿sí? Porque no hay antídoto humano para el pecado o en contra del pecado. Así que Dios suplió la solución. ¿Cuál es la solución? La cruz. Cristo, el Cordero de Dios, tomando nuestro lugar, llevando sobre sí mismo, sobre su cuerpo el pecado y siendo Él sacrificado en nuestro lugar. Ahora, si nosotros miramos la cruz, nos podremos dar cuenta que Dios trató con este problema de una manera muy fuerte y no lo trató con palabras. Dios no dijo los perdono y ya, aunque creó todo el universo por la palabra de Dios. Cuando Dios trató con el pecado, no lo hizo con palabras, lo hizo enviando a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestro pecado, por mi pecado, ¿sí? La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso número 23, porque la paga del pecado es muerte, o el resultado o la consecuencia del pecado siempre es muerte, siempre es destrucción, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este versículo, Romanos 6:23, habla acerca de la muerte y la vida, habla acerca de la retribución como consecuencia del pecado, pero también habla acerca de la dádiva, el beneficio, el gran regalo de la vida de Dios. ¿Y qué es lo que conecta la muerte con la vida, la retribución con la dádiva? La cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz. Como dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pues alguien tenía que morir por nuestro pecado y por el pecado de la humanidad, ¿sí? Y era una de dos: o nosotros moríamos por nuestros pecados o Jesús tomaba nuestro lugar.
la Biblia nos muestra que la muerte de Cristo Jesús fue una sustitución, ¿sí? Fue una sustitución. Él tomó nuestro lugar. Siendo nosotros culpables, Jesús, siendo inocente, siendo el único justo, ¿verdad?, que haya vivido. La Biblia dice que todos habíamos pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así es que Él fue ese cordero perfecto, ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha que tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, a la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Dice la Escritura que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, para que ahora nosotros estemos muertos al pecado, a esa vida independiente, desobediente con Dios, y ahora vivamos en la justicia, no en nuestra justicia, en la justicia de Dios. Y dice en la Escritura que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Cuando la Escritura habla de salvación, habla de sanidad física, pero también habla de ser sanados en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Ahora, algo importante, Jesús no solo vino para sanar nuestros cuerpos, que Jesús sanó, si usted se da cuenta, Jesús sanó a muchos, a unas grandes multitudes cuando Él estuvo entre nosotros, y Jesús sigue sanando gente. Pero Jesús no solo vino a sanar, Jesús no solo vino a alimentarnos, Jesús no solo vino a vestirnos, a suplir nuestras necesidades, Jesús no vino a darnos información o conocimiento nada más. Jesús vino a salvarnos, ¿sí? A salvar nuestra alma. Mateo 18, verso número 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, ¿sí? En este verso dice que Jesús vino a salvar a quienes estaban perdidos. Tú y yo estábamos perdidos sin Dios, ¿sí? Y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El alma del hombre, ¿sí? Estábamos viviendo extraviados, desviados de Dios, pero la Escritura nos muestra para lo que Él vino. Ahora yo quiero enfocarme a tres verdades de la cruz. Este es un tema muy amplio. Obviamente que solo quiero mencionarle estas tres verdades, pero es muy extenso. Pero creo que estas tres verdades nos pueden bendecir y podemos nosotros tener una perspectiva de lo que Dios desea hacer. Primera verdad en cuanto a la cruz es una exposición, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que expone. El mundo entero ha sido testigo de esta gran exposición. La Biblia nos muestra que cuando Cristo Jesús fue crucificado, después de ser maltratado, azotado, abofeteado, latigado, después de que Él cargó la cruz por todo ese camino, en ese Calvario, la Biblia nos muestra que Cristo Jesús fue crucificado en un monte alto donde toda la ciudad pudo verlo, y a su lado dos ladrones. Esto yo creo que fue una gran exposición de lo que Cristo Jesús hizo. Pero todos nosotros sabemos que la crucifixión de Cristo Jesús es un hecho histórico. Todos sabemos que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, y Cristo Jesús ha venido a hacer un parteaguas en la historia de la humanidad. Entonces es una gran exposición, pero ¿qué es lo que expone la cruz? Lo primero que expone la cruz, expone lo grave de mi pecado, lo grave que es el pecado.
En este mundo y más en este tiempo, tan solo hablar de pecado, muchos les causa cortocircuito y dicen, no, eso es muy exagerado, eso es fanatismo, ¿verdad? Pero no, tenemos que ver qué es lo que Dios nos muestra. Y el mundo trata de minimizar la gravedad del pecado. Y muchos cuando tienen una situación fuerte en su vida, dicen, es que tengo un problemita. No dicen, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un mentiroso, soy un ladrón. No, dicen, es que tengo un problemita, es que tengo cierta tendencia a ciertas cosas, ¿sí? Pero la Escritura nos habla y nos habla claramente y tenemos que ver. Entonces, si tú quieres saber qué tan grave es tu pecado, mira lo que causó. ¿Qué fue lo que causó nuestro pecado? La muerte del Hijo de Dios. Entonces la cruz expone lo grave que es el pecado. Yo no sé, ¿verdad? Pero si pudiera pensar, voy a atrever, y esto es algo personal, si yo pensaría en un día en el en el día más triste del Padre, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, yo diría el día que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque en ese día Él llevó todas nuestras maldades, toda nuestra desobediencia, mi amado, toda nuestra porquería. Jesús la llevó. Fue esa copa que Él bebió. Si usted recuerda en el Getsemaní, dice, pase de mí esta copa, porque la maldad humana, de toda la humanidad, iba a estar sobre de Él, y tinieblas vinieron sobre de Él, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Lo primero que expone la cruz es la gravedad de mi pecado. Lo segundo, o la otra parte que expone la cruz, expone lo valioso que es el hombre, lo valioso que somos tú y yo. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué Dios no exterminó la raza humana? Podría haberlo hecho todo nuevamente otra vez, pero en su bondad, en su misericordia, en su amor, que son eternos, Dios, en lugar de exterminar a la humanidad, decidió salvarla. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Jesús, muriendo Jesús. Entonces esto me habla de lo valioso que es para Dios tu vida y mi vida. ¿Cuál fue el costo? El costo fue la vida de Jesús. El alma del hombre es tan valiosa para Dios que no escatimó el costo. La vida de Jesús, la sangre derramada de Jesús. Así es que si tú te preguntas, ¿qué tanto te ama Dios? ¿Qué tanto me ama Dios? Solo mira la cruz, mi amado, solo mírala y tendrás la respuesta, porque yo creo que la cruz es la mayor exposición del amor de Dios. Entonces, la primera verdad de la cruz es una exposición. La segunda verdad de la cruz es una invitación, ¿sí? ¿Por qué es una invitación? Lo primero que Dios hace al ver, mi amado, al nosotros ser testigos de la cruz, de lo que Cristo Jesús hizo y saber que fue por mi pecado y por mi maldad, la primera invitación que Dios nos hace es una invitación a arrepentirnos de nuestro pecado. Todo ser humano necesitamos arrepentirnos. Y esta es otra palabra que muchos no les gustan y que parece que algunos dicen, no, eso también es algo muy fuerte, pero la Escritura habla de arrepentirnos, sí, de nuestro pecado. ¿Qué tiene que ver o qué es el arrepentimiento? Tiene que ver con una reversión de una decisión equivocada. Viene o habla de un cambio de pensar, de reconsiderar, y habla de una conversión, de volverse por un camino errado
y tiene que ver con un pesar y un lamento, no por las consecuencias, sino por haber ofendido a Dios, y nos lleva a un momento de reconciliación. Entonces la primera invitación que Dios nos hace es una invitación a arrepentirnos. ¿Sí? Y escuche algo, mi amado, si al pecar nosotros nos alejamos de Dios, al arrepentirnos nosotros nos acercamos a Dios, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. La invitación es a volvernos, sí, por medio del arrepentimiento, a volvernos de nuestra lejanía de Dios para acercarnos a Él. Santiago nos dice: acérquense a mí, dice Dios, y yo me acercaré a ustedes. Entonces esto es algo muy importante. La primera es una invitación al arrepentimiento. La otra parte es una invitación a apropiarnos de su sacrificio. Mi amado, ese sacrificio es para ti y para mí. Isaías 45, verso 22, dice la escritura: miren a mí. El profeta dice, en una manera profética, dice: miren a mí y sean salvos, dice el Señor, todos los términos de la tierra, todos los seres humanos, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Sí? La Biblia nos muestra cómo en el desierto Dios le dijo a su pueblo que levantaran un asta, ¿verdad? Y que todos los que miraran a ella serían sanados. Mi amado, necesitamos nosotros mirar a Jesús, mirar la cruz y apropiarnos de ese sacrificio. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Por ti y por mí. ¿Y cómo nos apropiamos de ese sacrificio? Por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Por medio de la fe recibimos o aceptamos esa invitación para apropiarnos, para tomarlo a Él, ¿sí? Míralo a Él, mi amado, míralo a Él como la única solución en tu vida. La palabra, el versículo que acabamos de leer dice: no hay otro en el que haya salvación. No hay otra manera. Es la única manera, lo que Cristo Jesús, ¿sí? Él hizo como el único que puede darnos vida. Así es que es una invitación. Primero es una exposición, pero también es una invitación. Necesitamos aceptar esa invitación, arrepentirnos y apropiarnos de lo que Cristo Jesús hizo por medio de la fe. La tercera verdad que estoy compartiéndole hoy: la cruz es una declaración, ¿sí? Mire, mi amado, es muy diferente a que alguien diga, a que Dios diga, ¿sí? ¿Y qué es esta declaración? La primera parte es una declaración de pertenencia. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, verso número 1: a ustedes, dice, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios nos habla de las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos escogió y Él nos llamó a salvación. Entonces, mi amado, la Biblia, la cruz muestra una declaración de pertenencia, de perdón, y ahora nosotros, siendo enemigos de Dios, ahora nosotros somos parte. ¿Y qué es lo que sucede? Dice en Romanos 8, versos números 16 y 17, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es bastante, pero dice: y si somos hijos, somos también herederos. Y dice: herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, ¿sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia nos muestra, esta es una declaración de pertenencia. Pertenecemos al Padre, pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios.
hijos amados, herederos, coherederos con Cristo Jesús. Entonces la cruz habla de lo que de ahora entender a dónde pertenezco. Pertenezco a la familia de Dios, ¿verdad? Por lo que Cristo Jesús hizo, por lo que dice su palabra, yo ahora puedo entender que pertenezco a Dios. Sí, por eso dice la Escritura que el Espíritu es el que da testimonio. También, mi amado, y estoy terminando con esto, es una declaración de victoria. Y esto es algo muy importante. Si tú ves todo lo que trae como consecuencia el pecado, es derrota. Desde Génesis nosotros vemos que la consecuencia del pecado fue desastre, y la Biblia lo dice, que la consecuencia del pecado es muerte, destrucción, ¿sí? Pero cuando Cristo Jesús vino, murió en la cruz, ¿sí? La palabra nos habla de la gran victoria que Él tuvo, porque también la Escritura nos muestra que Él resucitó. Sí, y debido a lo que Cristo Jesús hizo, Romanos 6, verso número 4, sí, nos dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es una figura de lo que es su muerte y su resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? Entonces la Escritura nos muestra de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Vino a darnos la victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado, que ha causado tantos problemas y tantas situaciones en nuestra vida. Y Romanos 8, verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde? En la cruz, por medio de aquel que envió a su Hijo. Entonces la Escritura dice que ahora somos más que vencedores del pecado, más que vencedores contra nuestro adversario Satanás, mi amado, que con el engaño vino a traer muerte, pero ahora con la verdad en nuestros corazones vivimos en victoria, caminamos en victoria. Yo no sé qué estés viviendo tú, pero te aseguro, la cruz habla, es una declaración de victoria. Cristo Jesús venció y nosotros juntamente con Él. Entonces, en la cruz, vuelvo a repetir, tres verdades. La cruz habla de una exposición, la cruz habla de esta parte también, sí, de una invitación, y lo tercero, una declaración. Exposición, invitación, declaración de todo lo que Él ha hecho. Hay mucho que lo que Cristo Jesús ha hecho, pero todo se resume en lo que Él hizo en esta cruz. Por eso termino con ese verso de Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mi amado, recordemos que nuestros corazones queden marcados. La Biblia dice que escribiría sus leyes en nuestros corazones, ya no de una manera exterior, sino ahora en nuestro interior, por lo que Cristo Jesús hizo. Así es que vamos a orar, por favor. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por darnos testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste. Gracias por la palabra de Dios que nos muestra lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, porque Jesús vino a esta tierra para tratar con el mayor problema de la humanidad, nuestro pecado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tomaste nuestro lugar, porque tu muerte fue una muerte sustitutoria, porque tomaste el lugar que nos correspondía a nosotros y llevaste nuestros pecados y nuestras maldades para darnos vida y vida abundante. Yo te doy gracias, Señor. Señor, yo te pido que podamos entender, celebrar
esto que tú has hecho y vivir a la luz de lo que tú has dispuesto. Gracias por cada uno de mis amados hermanos. Y yo te pido, Señor, que si hay gente que está escuchando este mensaje por primera vez, que puedan reconocer, ¿sí?, su necesidad de Dios y recibir la invitación que tú les das, esa invitación a arrepentirse y esa invitación a apropiarse de este sacrificio por la fe en Jesús. Gracias te doy por este día en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, yo quiero animarte. Estamos cerca de lo que es Semana Santa, pero yo quiero aprovechar estos días para que podamos reflexionar en ello, pero que toda nuestra vida pueda girar a la luz de este perfecto sacrificio. Te animo a que leas la Escritura y que medites en las porciones que te mostré, que vuelvas a escuchar este mensaje y que lo compartas con alguien más para que otros puedan escuchar, ¿sí? Y bueno, pues eso es todo. Dios les bendiga. Recuerden, estamos de manera presencial. Nos vemos el día domingo. Los que pueden venir, recuerda registrarte. Dios te bendiga. Buenas tardes. Pues siempre un reto escuchar la palabra de Dios semana a semana. Te animamos a que medites en ella, a que la vuelvas a escuchar, a que la compartas y a que tú la apliques en tu corazón, en tu vida, todo lo que Dios quiere hacernos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil, toda la palabra es útil y necesitamos aplicarla. Y bueno, te animamos también como papá, como tío, como abuela, como vecino, a que conectes a tus niños para la clase de Boca Kids. Semana a semana estamos preparando una clase especialmente para ellos, para que puedan también, al igual que nosotros, recibir la palabra y poder aplicarla a sus vidas y crecer, no solo en estatura, ¿verdad? Como niños que de repente ya no les quedan las cosas, sino en sabiduría, a la estatura del varón perfecto, Cristo, por medio de su palabra. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes este domingo. Dios les bendiga.